Bienvenidos nuevamente a todas aquellas personas que están participando y acompañándonos en esta primera cumbre de e-learning en Perú, organizada por APEL, la Asociación Peruana de E-Learning. Quiero aprovechar esta primera o el inicio de esta serie de conferencias para recibir calurosamente al señor Omar Cisneros. Omar es una persona que yo conozco hace muchísimo tiempo, es un apasionado en todo lo que hace. Él nos hablará esta vez sobre la experiencia de usuario, o lo que nosotros conocemos como el User Experience, y la perspectiva del User Experience utilizada en las plataformas de e-learning. Omar es un emprendedor peruano. Él forma parte de la directiva de la empresa Capacitoria, además del SEC y de NAS Perú. Además, vamos a decir, se desempeña en Sumo Publicidad y es actualmente miembro fundador de APEL. Él tiene un fuerte background en lo que es tecnología digital, en educación y en comunicaciones. Ha sido columnista y es actualmente columnista en la revista de Open Style, es speaker, es un orgulloso miembro de BNI, el Grupo Cambio y de EEPT. Además, a todo ello agregar que Omar es un gran amigo con quien compartimos puntos de vista en desarrollo de aprendizaje organizacional y de las empresas en el Perú. Muchísimas gracias por tu presencia. Adelante, Omar. Gracias, Arnold. Ok, comencemos con el tema de UX. Lo primero que les voy a pedir es un pequeño ejercicio, por favor. Extiendan sus manos adelante, ok. Después extiendan sus manos para arriba, ok. Muevan la cabeza para un lado, muevan la cabeza para el otro. Perfecto. Ahora que ya tengo su atención, vamos a comenzar. Déjenme, primero voy a compartir pantalla. Y ahí vamos. Segundo. Perfecto. Ok. Hoy día vamos a hablar acerca de la experiencia de usuario en las plataformas e-learning. Ok. Bueno, eso es algo de que ya acaba de comentar mi buen amigo Arnold. Así que lo pasamos nomás. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar qué cosa es UX y cómo se desempeña, cuáles son las fases para poder obtener una buena experiencia de usuario. Y al final les voy a soltar unas cuantas cifras interesantes acerca de cómo se está viniendo comportando el e-learning en esos tiempos. Ok, hay que entender que la experiencia de usuario analiza la audiencia del target, coordinando elementos y funcionalidades para dar una mejor experiencia, siempre apuntando a la facilidad de uso. La experiencia de usuario también es conocida por sus siglas UX. No se debe confundir con UI, LX o ID, respectivamente interfase de usuario, experiencia de aprendizaje y diseño instruccional. Todas ellas vinculadas cuando hablamos de un proceso educativo de una plataforma online. Para aterrizar los conceptos, haremos la distinción usando como ejemplo un carro de carreras. ¿Ok? Haremos la distinción usando un carro de carreras. La UX, la experiencia de usuario, serían las situaciones por las cuales pasaría el piloto durante la carrera. UI, la interfaz de usuario, serían las partes del carro, los tornillos, llantas, asientos, timón, etc. LX sería la experiencia de aprendizaje, cómo vería las situaciones que ayudarían al conductor a aprender más sobre la carrera. Por ejemplo, imaginemos una interfaz que después de dar la primera vuelta puede educar al piloto sobre el estado de la pista en las curvas. Y el diseño instruccional ID sería la ruta que se le asignó para conducir, básicamente. Lo que siempre debemos tener en cuenta en este tipo de procesos es que no hay nada que sea más importante que la persona que está siendo educada. Partiendo de esa idea, todo se resuelve más fácil. Hay que tener en cuenta también que todos los elementos mencionados bailan juntos. El proceso de mejora de experiencia de usuario debe involucrar tanto a la parte que toma las decisiones del proyecto como al equipo de diseño, al equipo de desarrollo de contenido y de hecho también debemos involucrar ¿a quién? Al usuario final. Sobre UX hay varias corrientes con diferentes ideas. Yo particularmente uso 4 que las voy a compartir hoy día que nos han dado éxito con Capacitoria. La primera fase es definir el objetivo. Esto parece lógico, pero en muchos casos no se aplica correctamente. Debemos especificar nuestros objetivos lo mejor posible. Objetivos genéricos no son recomendables.
porque a la hora de medir eso es lo que obtendremos, resultados genéricos. Por ejemplo, un objetivo en un curso online de geografía podría ser que los estudiantes, al finalizar el curso en 2 semanas, puedan indicar en un mapa las posiciones de todos los departamentos del Perú. En una empresa podría ser de que al final del tópico de esta semana, el staff completo aprenda que antes de entrar al centro de labores, deba desinfectarse las manos con alcohol en gel en la zona asignada por la compañía. Los objetivos deben responder a la identificación de falta de conocimiento sobre uno o más tópicos en particular. La organización debe ser clara en cuál es la necesidad educativa. Un proceso educativo puede tener más de una meta y con cada meta se vuelve más complejo. Para poder determinar las carencias educativas de nuestros usuarios, se pueden utilizar pruebas sobre conocimientos específicos. Las organizaciones por medio de métricas podrían determinar cuáles son las habilidades que necesitan potenciar en sus trabajadores. Las instituciones educativas en muchos casos ya tienen una currícula asignada y en las empresas que recién comienzan a brindar cursos, la identificación de la necesidad de información sobre un nicho en particular podría ser un buen comienzo. Independientemente del tópico, la organización y las personas a cargo del proyecto, independientemente del tópico, la organización y las personas a cargo del proyecto deben tener claras las metas para evitar problemas a lo largo del proceso de mejoramiento de experiencia del usuario. La segunda fase es comenzar la investigación. Una vez definido el objetivo, podemos usar esa información para investigar otras soluciones que se han dado al respecto. Este proceso nos ayudará muchísimo a obtener mejores resultados. La herramienta que yo prefiero para esto es la creación de personas. ¿Okay? Una persona es un usuario imaginario, creado con parámetros del tipo de usuario al cual queremos llegar. Para crearlas es importante la colaboración del equipo de todo el equipo de trabajo. No creas 1 ni 2, creas 3 por cada integrante de tu equipo de trabajo. Y una vez hechas estas, las agrupamos y las que sean similares las comenzamos a descartar, hasta quedarnos solamente con 3 personas. En proyectos grandes se podría tener más personas, pero hay que tener en consideración de que esto hará más complejo poder brindar una experiencia de usuario personalizada. Al momento de descartar, hazlo por turnos con tu equipo, confía en ellos. Cuando en el grupo que toma las decisiones sobre las personas hay jefes o puestos altos, lo que suele suceder es que los puestos menores tratan de quedar bien con ellos, alineando sus opiniones a las de ellos, ¿no? Esto es malísimo y se debe evitar a toda costa. Para evitar esto, una opción es escribir sus opciones en un papel y después las va mostrando por turnos. De esta manera se evita influencias ya sabiendo las opiniones de los demás. Si tenemos acceso a datos previos del público objetivo, como por ejemplo con Google Analytics o otra herramienta de métricas, podríamos levantar de frente datos como la edad, intereses, tipo de conexión, locación, datos que nos van a servir para poder perfilar estas personas. Nuestras personas deben tener un nombre, Juan el arquitecto, Cecilia la estudiante de quinto de secundaria. Tienen que ser personas, o sea, tenemos que entenderlas como personas realmente. Y deben de contar con un perfil simple. Igual debemos definir algunos parámetros para entenderlos mejor, como capacidad económica, nivel de educación, nivel tecnológico, edad, dispositivos de conexión. Si el usuario tiene experiencia previa en plataformas e-learning, esa última es súper importante. Y bueno, muchas más de que ustedes ya vayan a definir. Cuando tengamos esto, todo nuestro trabajo de experiencia de usuario se realizará específicamente pensando en ellos. Y así les podremos brindar esta personalización. Cada nuevo elemento debe ser desarrollado pensando en si Juan el arquitecto entenderá el contenido que estamos armando. Si Cecilia, la estudiante de quinto de secundaria, podrá conectarse correctamente a la plataforma. Es importante cuando buscamos información poder separar el grano de la paja. Para ello, no vamos a abrir Chrome y le vamos a dar clic a lo primero que encontremos en Internet. Sabemos claramente que la web aguanta todo. Hay lugares en Internet donde se puede encontrar información académica sin mayor dificultad. Mejor aún si esta información ha sido validada. El ejemplo clásico sería el uso, por ejemplo, de Google Scholar.
que es uno de los diversos repositorios de jornales, revistas y artículos académicos. Ok, seguimos. La información que queremos encontrar es cómo se implementó y los resultados del trabajo que se hizo. Inclusive podríamos contactar a las personas que hicieron el ensayo para consultarles sus experiencias durante el proceso. Usen post-its, son realmente súper útiles para poder visualizar de manera rápida ideas. Péguenlos en su monitor, péguenlos en la pared, péguenlos en la pizarra, en la ventana. Cualquier lugar visible es bueno para pegar un post-it. Y de hecho, son de lo mejor para poder hacer intercambio de ideas. Otra manera de crear personas es nuevamente usando post-its y creándolas desde los atributos. Cada persona del equipo define 3 atributos del usuario target y luego van agrupándolos y eliminando las parecidas hasta que reducen a 3 grupos. Esos 3 grupos serán sus personas. Muchas veces la mejor manera de averiguar algo es preguntando nomás. Si tienes identificado a tus tipos de usuario, hacer encuestas sobre qué preferirían que contenga una plataforma educativa para ellos podría ser de gran ayuda. Si el presupuesto lo permite, trata de conseguir un grupo de personas que hagan match con tus personas. Podrían ser invaluables recursos para validar tus teorías. El tercer punto o la tercera fase es el armado del mockup. ¿Qué es un mockup? Un mockup es un diseño que muestra cómo podría quedar visualmente nuestro proyecto. En esta fase veremos que nuestra plataforma y curso tengan una lógica y sean consistentes. Uno de los errores comunes es que se asume que el diseñador tiene las respuestas para este tema. Acuérdense del inicio lo que les comenté. El principal actor de este cuento es el usuario. ¿Okay? El diseñador podría crear una interfase innovativa, genial, llena de creatividad, que finalmente termine siendo totalmente inútil para nuestro usuario. La información en la fase de investigación será importantísima para poder definir qué elementos debemos usar y cuáles no. Una buena técnica para poder definir colaborativamente las funcionalidades de que necesitemos, adivinen utilizando qué cosa es. Exacto, post-its. Hacemos que cada miembro del equipo escriba una funcionalidad en el post-it, siempre pensando en nuestras personas. Por ejemplo, podrían ser filtros de búsqueda, rankings automatizados, entrega de certificaciones, comunicación sincrónica, casillas de feedback, etc. Todas estas las juntamos, eliminamos las repetidas y comenzamos a priorizar, comparando de 2 en 2 y asignándole un punto a la que pensemos que es más importante, y así al rato tendremos una lista ordenada de funcionalidades en orden de importancia. En ese momento podemos definir qué plataforma educativa vamos a usar, siempre teniendo en consideración el capital financiero y el capital humano asignados para el proyecto. Podríamos encontrar una plataforma que tenga de todo, pero que necesite un equipo gigante para poder administrarla, o una muy simple que no cumpla con nuestros requerimientos. Hay que encontrar el punto preciso según el objetivo del proyecto. En ese sentido, si el proyecto es muy pequeño y la plataforma es muy diversa, podría ser como ir a la bodega de la esquina a comprar una cajetilla, un cartón de chocolates, utilizando un avión, ¿no? Y en la contraria sería tratar de cruzar el Atlántico en una balsa. Para comenzar nuestro mockup, lo primero que haremos será un wireframe. ¿Qué es un wireframe? Ahí me encanta llamarlo el esqueleto. Es la organización visual de todos los elementos que usaremos en nuestra plataforma. Los botones, donde pondremos la imagen, los menús, donde irá chat, etc. En el pasado hemos visto diseñadores que se emocionan y comienzan a desarrollar wireframe con colores, inclusive imágenes, diseños finales de la interfaz. Ese es un error, es una pérdida de tiempo. En este punto aún no es necesario ver eso. Lo que necesitamos es armar un esqueleto sólido, fácil de entender y navegar, nada más. Si bien hay varias herramientas para realizar wireframes como Balsamiq, Go Mockingbird, entre otras, tranquilamente se puede realizar con lápiz y papel. En esta fase debemos también ver la prioridad que tendrán los menús, ver si estarán bien posicionados, si se pueden leer y si se entienden.
Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que apunta a capacitar personas de la tercera edad vía una plataforma online, no usaremos fonts muy delgados o muy pequeños. No usaremos colores que no hagan contraste, como diversos tipos de plomo, que a los ojos de un diseñador podrían denotar una genial combinación y habilidad artística, pero a los ojos de un anciano simplemente podría dificultarles el proceso de lectura, si ese fuera el caso, y no serviría de nada. No usaremos un sistema en inglés si nuestro target mayormente no sabe inglés. Tampoco haremos un diseño con muchas imágenes y videos si nuestra persona no tiene la capacidad de internet necesaria para correr páginas pesadas. Acuérdense que lo más importante es el usuario. Todo literalmente es un segundo, todo lo demás es está en un segundo plano. En esta etapa, el especialista de la interfaz de usuario, o UI, es el que brilla. Su experiencia es la que lidera la creación colaborativa. Puntos a tener en consideración durante la creación de un mockup. La navegación es fácil, es entendible, cómo presentamos la información, reforzaremos de alguna manera los conceptos por medio de estas cosas. La llamada acción, debemos generar interacción entre el curso en la plataforma y nuestros usuarios, a través de exámenes, tal vez a través de elementos interactivos. Todas estas ideas tenemos que irlas manejando mientras estamos en la creación del mockup. La idea es que el usuario no sea un espectador solamente, sino que sea parte del curso, que lo sienta así. Los dispositivos a usar son súper importantes. Nuestra plataforma se verá en desktops, en celulares, en tablets o en todo lo antes mencionado. Debemos preparar mockups para todos los escenarios siempre. Si nuestras personas utilizan celulares, tendremos para celulares. Si nuestras personas utilizan solamente desktop, tendremos para desktop. Y aquí hay algo bastante importante, ¿no? Si es que nuestras personas son usuarios móviles, es importantísimo pensar en utilizar la tendencia mobile first. ¿Okay? Que básicamente lo que recomienda es que cuando se desarrollen diseños para sistemas, siempre se piense primero en la versión móvil. Y de ahí se sacan la desktop, de ahí se saca la tablet, todo. Esto es debido al auge de navegación de estos dispositivos. De hecho, según un estudio realizado en Grecia sobre Big Data, se asume que más del 50% del tráfico de Internet actualmente es usando dispositivos móviles y se espera que llegue a 80% en los próximos años. Entonces es algo bien importante focalizarnos en móviles en este punto, ¿no? Para nuestra suerte, hay muchas personas que han pavimentado el camino antes que nosotros. Y conseguir ideas base para nuestro wireframe no es lo más difícil del mundo. Hay varios sitios especializados que podemos usar para inspirarnos. Entre ellos los más conocidos están Behance, Web Awards o una búsqueda simple en Google Image sobre wireframes nos mostrará miles de diseños para inspirarnos y crear el nuestro. Al momento de diseñar wireframe, recuerden que la página de inicio no siempre es la más importante. La más importante siempre será en la cual el usuario pase más tiempo. Crearemos un diagrama de flujo para saber exactamente la navegación de nuestra persona, desde que entra al site hasta que termina de hacer el curso o el proceso que querramos que hagamos, ¿no? Entre los wireframes que se hagan, yo recomiendo de 4 a 6, seleccionaremos 2. Estos son los que más nos van a llamar la atención y estos son los que vamos a llevar a la siguiente fase. El resto no es de que los vamos a desechar, los guardamos, porque tal vez los vayamos a necesitar en el futuro. A esos 2 wireframes sí les volcaremos colores, arte y todo lo que se pueda volcar en ese momento. Les daremos funcionalidad. Una funcionalidad de clic es suficiente. Si es que se tienen más posibilidades, sería bueno que pueda cargar video y otras cosas y podría ayudar bastante para la siguiente etapa. ¿Ok? Y de ahí pasamos a la cuarta etapa, a la cuarta fase, que es la fase de los tests. Es hora de probar qué tan bien funciona nuestro desarrollo. El tipo de prueba dependerá de qué tan complejo y funcional es nuestro mockup.
Para las pruebas usaremos, en la medida de lo posible, usuarios reales que estén alineados con el perfil de nuestras personas. Acuérdense, de ahí parte todo. O sea, nuestras personas tienen que estar muy, muy bien definidas. Mediremos los siguientes puntos según los objetivos del proyecto, tanto en desktop, móvil y tablets. Facilidad de identificar dónde se encuentra lo que buscamos. ¿Es fácil realmente? Si navegamos este mockup, ¿es fácil encontrar la información? ¿Es fácil de navegar? ¿Se entiende? ¿Es fácil de avanzar? ¿Hay opción para regresar? ¿Cuántos clics toma hacer una acción adentro de la plataforma? ¿Se puede leer la letra de los párrafos, de los textos? ¿Se puede ver el video con comodidad? Los botones del video se pueden manipular sin problemas. Sobre todo, eso hay que tener mucho cuidado en las versiones móviles. Cuando hay botonería, a veces no se piensa mucho en la versión móvil. Hay que tener mucho cuidado. El sistema de exámenes se entiende cómo funciona esto. Las integraciones con otras plataformas de comunicación sincrónica, como por ejemplo Zoom, funcionan correctamente. Se entiende cómo funcionan. El usuario puede ver sus resultados, puede obtener sus certificados, puede ver sus datos en general de manera sencilla. Los elementos motivacionales se entienden, por ejemplo, digamos, medallas que hayan en el sistema, o algún tipo de puntaje. La accesibilidad para discapacitados funciona, se entiende también. La lectura de los elementos de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, que es la línea de lectura que todos tenemos, el diseño está pensado en esa línea de lectura, los elementos más importantes están donde deberían estar. Así como esta, hay muchas más preguntas que podríamos usar para los test funcionales y que haremos con nuestros usuarios. Mientras hacemos esto, podemos implementar también un test A y B. Hay que ganar tiempo. Donde básicamente lo que queremos es, acuérdense que tenemos dos mockups. Esos dos mockups los vamos a pasar por el mismo grupo. ¿Ok? Y les haremos las mismas preguntas a nuestros usuarios. Y ahí, según los resultados, podremos definir cuál de los mockups es mejor. ¿Ok? A su vez, podremos usar un medidor de zonas de calor, una herramienta como bchicabw.com, para entender mejor cómo navegan nuestros usuarios y qué puntos de la página llaman más su atención. Mapas que nos indiquen hasta dónde los usuarios llegan a desplazar las pantallas también es súper importante. ¿Okay? A veces ponemos información en pantallas que son muy, muy largas, ponemos información en la parte de abajo y esa información a veces nunca se ve, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y mientras más datos básicamente podamos obtener, con eso podremos mejorar el producto final. Después de estas pruebas, recolectamos toda esa información y ahí es donde con el equipo de trabajo comenzamos a hacernos preguntas, ¿no? En realidad, según nuestros usuarios, esto es fácil de utilizar, la navegación es consistente, se entiende el propósito de la plataforma, fue sencillo para los usuarios realizar el curso, la secuencia de contenido fue fluida, algún elemento distrajo a los usuarios, eso también es un punto muy importante, tratar de eliminar cualquier elemento de distracción. Hay un balance entre imágenes y textos. Hay una prueba interesante que se puede hacer para determinar si nuestro diseño es fácil de recordar y si contiene elementos distractivos. A los usuarios se les muestra el website por 5 segundos nomás. De ahí se cambia de pantalla. Y se les preguntan qué cosas en esos 5 segundos lograron captar. ¿Qué es lo que recuerdan de nuestro diseño? Esto se puede hacer vía una entrevista por Zoom, por ejemplo. Y las preguntas las apuntaremos y las añadiremos a los resultados de esta fase. Si después de efectuar, que podría darse el caso, si después de efectuar todas estas pruebas con los dos mockups que seleccionamos, aún no estamos satisfechos con el feedback que nos dan nuestros usuarios, adivinen qué, tenemos más mockups. Hay que comenzar a hacer las pruebas de nuevo hasta que estemos satisfechos. Y si no, regresamos un paso más atrás. O sea, lo importante es poder tener un producto bien diseñado desde el inicio para que tengas un éxito después. Eso en el caso que estés comenzando desde ser un producto, ¿no? Porque esto también es aplicable a productos de que ya están desarrollados para mejorarlos.
Ahí no termina todo, ojo. O sea, ya imaginemos de que salió nuestro test excelente, todos nuestros datos salieron para arriba, perfecto, todos están felices. Ahora pasamos a la quinta parte, que es el análisis y el mantenimiento. Para este momento ya el sistema está corriendo, tenemos usuarios siendo educados, más nuestro trabajo aún no ha terminado. Debemos tener acceso a herramientas de reportería que nos dejen exportar nuestros datos y así poder volcarlos en herramientas especializadas. Hay que entender que un LMS no es una herramienta de reportería. Puede tener elementos, pero no debe ser su finalidad. Y si la es, ya no es un LMS, es una herramienta de reportería. Bien sencillo. Cada cierto tiempo, según los recursos del proyecto, es bueno rehacer todas las mediciones y ver en qué punto se puede mejorar. Los usuarios son personas y las personas cambian. Las herramientas de reportería no solo deben poder facilitar datos sobre el uso de la plataforma, mejor dicho, no deben solamente dar uso de la plataforma, sino también datos de nuestros estudiantes, cómo está yendo el proceso educativo. Y esto nos servirá para potenciar el diseño por medio de la optimización de funcionalidades, habilitación y, en algunos casos, anulaciones de las mismas. Los datos de avance nos ayudarán a comprender si hay problemas en alguna de las acciones y si algún proceso no se entiende. Hace unos años me solicitaron evaluar una plataforma educativa. Después de ingresar, me tomó aproximadamente de 3 a 5 minutos llegar al curso. Yo tengo 34 años utilizando computadoras. O sea, no debería haber sido ese el caso. De hecho, nunca he visto una plataforma tan confusa. Parecía que había sido desarrollada justamente para que el usuario nunca llegue al curso. Y si ese fue el caso, se sacaron 20 de todas maneras. Este es un ejemplo exactamente de lo que debemos evitar a toda costa. El proceso de educación, la experiencia de usuario, la experiencia del aprendizaje debe ser fácil y cómoda de realizar. Les paso acá, antes de culminar, les voy a mostrar unas cifras interesantes que logré capturar mientras hacía crea esta información. En el 2020, 90% de las empresas usaron e-learning para capacitar. ¿Okay? Es un número bastante grandecito. El 41% de los estudiantes universitarios consideran superior el uso de e-learning a las clases presenciales. Yo apuesto por la educación híbrida en donde se pueda, pero es un dato también interesante, cómo comienzan a ver los estudiantes el tema de la educación, e-learning. El mercado de e-learning en USA en el 2021 se estima en 15.86 billones. O sea, hay demanda, se están haciendo muchas iniciativas alrededor de esto. Un estudio de Open University postula que el e-learning usa 90% menos de energía y produce 85% menos de emisiones CO2 por persona que la educación presencial. Aquí ese dato sí es súper importante, porque ya estamos ayudando al medio ambiente con e-learning. Apuesto que muchos de ustedes no lo tenían ahí en mente, este dato. 49% de los estudiantes a nivel mundial dice que ha tomado un curso de e-learning en los últimos 12 meses. ¿No? Esto obviamente debe ser debido a la pandemia, pero yo creo que la tendencia va a ir a subir esta cifra y no a bajar. Y un dato súper importante es que IBM ahorró aproximadamente $200 millones cuando pasó a e-learning. Y para cerrar, lo único que les pido es que siempre recuerden que lo más importante en un proceso educativo son los estudiantes. Muchas gracias.